¿Cómo se os queda el cuerpo si os digo que hoy vamos a meternos hasta el fondo, hasta las trancas, en uno de los culebrones más surrealistas, más comentados y, por qué no decirlo, más vergonzosos de los últimos tiempos en el panorama del corazón patrio? Hoy, en Tirando Salseo, abrimos en canal la historia de un perdón que desafía toda lógica, que ha hecho arquear las cejas a media España y que nos ha dejado a todas con la misma pregunta en la boca. Pero vamos a ver, Tamara Falcó, hija mía, ¿tú perdonarías una infidelidad pública que vio todo el país? ¿Que te humilló hasta límites insospechados y que convirtió tu compromiso en el hazmerreír nacional? Pues ella, nuestra marquesa de Griñón, la niña mimada de Isabel Preisler, la que presume de fe inquebrantable y valores cristianos. Sí, lo hizo. Y hoy vamos a destripar el porqué, o al menos, lo que ella nos ha querido vender como el porqué. Porque, a ver, hagamos un poquito de memoria, que en este mundo de escándalos a velocidad de vértigo, a veces se nos olvidan los detalles más jugosos. Teníamos a Tamara Falcó, la marquesa, la it girl por excelencia, viviendo su particular cuento de hadas. Después de años de búsqueda, de algún que otro desengaño amoroso, parecía haber encontrado por fin a su príncipe azul, o al menos, a un candidato con buena planta y apellido compuesto, Íñigo Onieva. Un relaciones públicas de la noche madrileña, un chico bien con fama de fiestero, pero que, según nos vendían, había sentado la cabeza por amor a nuestra Tami. ¡Qué bonito todo! El romance iba viento en popa, o eso nos hacían creer desde las páginas satinadas de Liola. Y desde el plató de El Hormiguero, donde Tamara ejercía de colaboradora estrella. Fotos de ensueño, viajes exóticos, miraditas cómplices, y, finalmente, el notición que todas esperábamos, el compromiso. Íñigo Onieva, en un alarde de romanticismo, o de estrategia, vaya usted a saber, hincaba rodilla y le pedía matrimonio a la marquesa. Ella, emocionadísima, decía que sí, nos enseñaba un anillo que debía costar más que mi hipoteca a 30 años, y empezaba a planear una boda que prometía ser el evento del siglo, el culmen de su felicidad, la envidia de todas las pijas de España. El cuento de hadas parecía completo. Pero, ¡ay, amigas! En el mundo del corazón, los cuentos de hadas suelen tener un giro inesperado, y el de Tamara Falcó iba a tener uno de los más brutales y humillantes que se recuerdan. Apenas unos días, después de anunciar su compromiso a bombo y platillo, cuando Tamara todavía estaba flotando en su nube de algodón de azúcar y planes de boda, ¡zas! Estalla la bomba informativa que lo dinamitó todo. Empezó a circular por las redes sociales, como la pólvora en un polvorín, un vídeo escandaloso. En las imágenes, grabadas en un festival de música electrónica de esos que se celebran en medio del desierto, con mucho polvo, poca ropa y aún menos vergüenza, se veía a nuestro flamante prometido, Íñigo Onieva, en su salsa, dándolo todo. Y comiéndole la boca a otra mujer que, evidentemente, no era Tamara Falcó. Sí, como lo oís. Morreándose con otra tía a la vista de todo el mundo, sin el más mínimo pudor, mientras su prometida preparaba el ajuar. El escándalo fue instantáneo, mayúsculo, de proporciones bíblicas. Imaginaos la escena. Tamara, la marquesa católica, la que habla de valores y de fe, humillada públicamente por su prometido a los cuatro vientos. La prensa, las redes, los programas de televisión, todo el mundo hablaba del vídeo, de los cuernos, de la deslealtad de Íñigo. ¿Y qué hizo nuestro valiente empresario de la noche? Pues lo que hacen todos los cobardes cuando los pillan con el carrito del helado, mentir como un bellaco. Al principio, Íñigo Onieva, con una cara dura que se la pisaba, intentó negar la mayor. Dijo que ese vídeo era antiguo, de 2019, de antes de conocer a Tamara. Que sí, que era él, pero que eran imágenes del pasado, que alguien con muy mala leche las había sacado ahora para hacerle daño y torpedear su felicidad. Pobrecito Íñigo, víctima de una conspiración judeo-masónica. Algunas, incluso, intentaron creerle. Pero la mentira, queridas, tiene las patas muy cortas, y en la era de Internet, aún más. Porque los periodistas ciudadanos, esa bendita plaga de justicieros anónimos de las redes sociales, no tardaron ni 24 horas en desmontar la coartada de Íñigo. ¿Cómo? Pues con un detalle tan simple como revelador, la música. Sí, la canción que sonaba de fondo en el vídeo mientras Íñigo se refocilaba con la desconocida no era una cualquiera. Era un tema llamado Vano de Folas, en un remix de un DJ llamado Maz, que, oh, casualidad, había sido lanzado en abril de 2022, apenas unos meses antes del escándalo. No en 2019, como pretendía hacernos creer el mentiroso compulsivo de Íñigo. Pillado con el carrito del helado musical. La prueba irrefutable de que el vídeo era reciente, de que la infidelidad era flagrante, y de que Íñigo Onieva no solo era un jeta, sino también un mentiroso de manual. Ante la evidencia aplastante, a Íñigo no le quedó más remedio que recular, que agachar las orejas y entonar un mea culpa que sonó más falso que un billete de 3 euros. Pero ya era tarde. El daño estaba hecho. La humillación de Tamara Falcó era total, absoluta, y retransmitida en directo para toda España. ¿Y qué hizo nuestra marquesa? Pues, en un primer momento, hay que reconocerlo, actuó con una dignidad y una entereza admirables.
Rota de dolor, sí, pero firme en su decisión. Salió públicamente, confirmó la ruptura y pronunció frases que ya son historia del salseo patrio. Para mí, el matrimonio es algo que se basa en la confianza, y si se rompe la confianza, se rompe todo. Y la más lapidaria de todas, la que sentenció a Íñigo Onieva al ostracismo mediático, al menos, temporalmente dejé el anillo en la mesa. Toma ya. Con 2 ovarios. Se refugió en casa de su madre, Isabel Preisler, arropada por su familia y amigos, y recibió una oleada de apoyo popular sin precedentes. Tamara era la víctima, la mujer engañada y humillada, e Íñigo Onieva, el apestado número 1 de España, el sinvergüenza al que nadie quería ver ni en pintura. La humillación, como os digo, fue monumental. No era solo una infidelidad más en el proceloso mundo del corazón. Era la infidelidad a Tamara Falcó, la marquesa de Griñón, la hija de Isabel Preisler y Carlos Falcó, una mujer que siempre ha presumido de sus valores católicos, de su fe, de su búsqueda de un amor puro y verdadero. Que su prometido, a pocos meses de la boda, la engañara de esa manera tan descarada y pública, era un golpe durísimo no solo a su corazón, sino también a su imagen, a su estatus, a todo lo que ella representa. Íñigo Onieva no solo había traicionado su amor, había arrastrado por el fango el apellido Falcó y el prestigio de los Preisler. Con Íñigo Onieva convertido en el paria oficial del reino, repudiado por su prometida, por la familia de esta, y por la inmensa mayoría de la opinión pública, y con su futuro más negro que el carbón de los Reyes Magos, nadie, absolutamente nadie, podría haber imaginado en ese momento lo que vendría después. Porque cuando todos dábamos por hecho que este capítulo bochornoso estaba cerrado y bien cerrado, que Íñigo era historia y que Tamara, con el tiempo, encontraría un hombre que si la mereciera, nuestra marquesa, la de la fe inquebrantable, nos tenía reservada la sorpresa más alucinante, la decisión más inexplicable, el giro de guión más polémico y desconcertante de su ya de por sí agitada y a veces surrealista vida sentimental. ¿Fue un milagro de su fe inquebrantable que la llevó a perdonar lo imperdonable? ¿Fue una muestra de amor supremo, de esas que solo se ven en las películas románticas más empalagosas? ¿O fue, como sospechan las malas lenguas, entre las que me incluyo, para que nos vamos a engañar, el inicio de una de las mayores tomaduras de pelo, de las farsas más increíbles, que se recuerdan en el mundo del corazón de este país? Agárrense bien fuerte, mis valientes, porque lo que Tamara Falcó hizo después, desafía toda lógica, toda razón y todo sentido común. Y aquí, en Tirando Salseo, os lo vamos a contar con todos los pelos y señales. No os mováis, que el salseo no ha hecho más que empezar. Y entonces, mis queridas salseadoras, cuando el nombre de Íñigo Onieva se había convertido en sinónimo de jeta, mentiroso y apestado social número 1, cuando ninguna mujer en su sano juicio se habría acercado a él ni con un palo de 3 metros, nuestra Tamara Falcó, la marquesa de Griñón, la niña bien de la jet set madrileña, la que presume de valores cristianos y de una educación exquisita, va y nos sale con que le da una segunda oportunidad. Pero vamos a ver, Tamara, hija, ¿estamos locos o qué? Después de la que te lió, después de las imágenes que vio toda España, después de la humillación pública, después de sus mentiras descaradas, ¿de verdad te creíste su numerito de estoy súper arrepentido, he cambiado, ahora voy a misa todos los días? Porque claro, para justificar lo injustificable, para intentar venderle a la opinión pública, y quizás a sí misma, esta decisión tan surrealista, Tamara se embarcó en una gira triunfal por su programa de cabecera, El Hormiguero. Allí, entre risitas nerviosas y miradas de cordero degollado, nos intentó colar su versión del milagro. Nos habló de una supuesta catarsis donde ella y el otro, porque al principio ni se atrevía a nombrarlo, habían soltado todo lo que llevaban dentro. Nos contó que Íñigo, pobrecito, había hecho el trabajo para recuperarla, que había peregrinado a Lourdes, o a donde fuera, y que ahora era un hombre nuevo, un alma pura redimida por el poder del amor y la fe. ¡Ja! Permítime que me ría con una carcajada que se oiga hasta las Filipinas de su abuela. Y soltó esa frase lapidaria, esa que ya ha pasado a los anales del disparate sentimental. Tenía 2 opciones, ver lo que pasa o quedarme con la duda y vivir una vida segura. Y pensé, voy a intentarlo. Pero vamos a ver, Tamara, ¿ver lo que pasa? ¿Con un tipo que te ha puesto los cuernos delante de toda España y te ha mentido en la cara como un bellaco? ¿Qué esperabas que pasara? ¿Que de repente le crecieran alas de ángel y se convirtiera en San Francisco de Asís? Un poquito de amor propio, hija, un poquito de dignidad. Porque esa valentía de la que tanto presumía sonaba más a desesperación que a otra cosa. Desesperación por casarse, por no quedarse soltera, por cumplir con ese guión de niña bien que encuentra su príncipe azul que parece que le habían escrito desde la cuna. Pero lo más alucinante, lo que ya es para nota cum laude en la Universidad del Autoengaño, fue cuando Tamara intentó justificar su perdón utilizando, ni más ni menos, que a su propia madre, Isabel Preisler. Contó en El Hormiguero, con esa naturalidad suya que a veces roza el cinismo, que una conversación con su madre le había hecho clic. Que Isabel le había confesado que uno de los mayores dolores de su vida fue cuando Julio Iglesias le rompió el corazón y ella, Isabel, no fue capaz de perdonarle. Y que eso, supuestamente, le hizo a Tamara reflexionar y decidir que ella sí iba a ser magnánima, que ella sí iba a darle una segunda oportunidad a su Íñigo del alma.
Pero vamos a ver, Tamara. ¿De verdad nos estás comparando el fin de un matrimonio de años, con hijos de por medio, como fue el de tu madre con Julio Iglesias, que también tuvo lo suyo, para que nos vamos a engañar, con una infidelidad pública y descarada de tu prometido a pocos meses de la boda? ¿De verdad crees que Isabel Preisler, la reina del hielo, la mujer que ha sabido manejar su vida sentimental y su imagen con la precisión de un cirujano, te iba a dar ese consejo tan cristiano? Yo, personalmente, y sé que muchas de vosotras también, me inclino a pensar que Tamara no entendió nada de lo que le dijo su madre, o directamente se está inventando la historia para blanquear una decisión que no hay por dónde cogerla. Porque Isabel Preisler, queridas, podrá ser muchas cosas, pero tonta no es. Y dudo mucho que le aconsejara a su hija volver con un tipo que la ha humillado de esa manera. Más bien me la imagino en Villa Meona, subiéndose por las paredes y pensando, pero esta niña es idiota o se hace la que no se entera. Y luego está el tema de la FE y la maternidad. Tamara, en sus apariciones televisivas, no paraba de hablar de rezos, de la importancia de la oración, de cómo había puesto su relación en manos de Dios. Y, por supuesto, de su irrefrenable deseo de ser madre. Yo rezo, pero hay médicos detrás, llegó a decir, dejando claro que estaba dispuesta a recurrir a la ciencia, menos mal, para quedarse embarazada. Pero, ¿es esta fe una tabla de salvación genuina, una fuente de fortaleza real? ¿O es, más bien, una excusa conveniente, un manto de piedad para cubrir una decisión que, a ojos del mundo, parece una auténtica locura? ¿Está utilizando a Dios y su deseo de ser madre para justificar el haber perdonado lo imperdonable y haberse tragado su orgullo como si fuera un polvorón? Porque, vamos a ser sinceras, mis valientes, ¿qué clase de padre ejemplar, qué referente moral para sus futuros hijos, puede ser un hombre como Íñigo Onieva, con ese historial de mentiras, infidelidades y comportamientos erráticos? ¿De verdad cree Tamara que un tipo así es el material genético y emocional adecuado para formar esa familia bendecida por Dios con la que tanto sueña? Es que es para pensárselo muy, muy seriamente. A lo mejor, Tamara, en lugar de rezar tanto para que Íñigo cambie, deberías haber rezado un poquito más para que Dios te iluminara y te diera la fuerza para mandarlo a paseo para siempre. La reacción pública a esta reconciliación fue, como era de esperar, un auténtico tsunami de incredulidad, estupefacción, en muchos casos, vergüenza ajena. Mientras algunos bienpensantes aplaudían su capacidad de perdón y su fortaleza cristiana, hay que tener cuajo. La inmensa mayoría de la gente normal, esa que tiene 2 dedos de frente y un poquito de amor propio, no daba crédito. ¿Pero cómo es posible?, nos preguntábamos todas. Después de la que te ha liado, después de la humillación nacional, vuelves con él como si aquí no hubiera pasado nada. Era, y sigue siendo, incomprensible. Y aquí es donde una, como buena vecina cotilla experta que soy, empieza a atar cabos y a pensar mal. Porque, reconozcámoslo, casi siempre acertamos. ¿No será que detrás de este perdón milagroso hay algo más que pura fe y amor desinteresado? ¿No será que Tamara Falcó, la marquesa, la celebrity, la empresaria, de sí misma, claro, tenía pánico a quedarse soltera, a no cumplir con ese guión de niña bien que se casa y forma una familia? ¿No será que su deseo de ser madre, de tener un hijo que continúe con el linaje y le dé un nuevo propósito a su vida, pesaba más que su propia dignidad y su amor propio? Son preguntas incómodas, lo sé. Pero hay que hacérselas. Porque a veces, la desesperación nos lleva a tomar decisiones que, vistas desde fuera, parecen auténticas locuras. Tamara, envuelta en su burbuja de fe inquebrantable y amor reencontrado, o eso es lo que ella nos quiere hacer creer a toda costa, y quizás hasta se lo crea ella misma a ratos, ha tomado su decisión y parece dispuesta a seguir adelante con ella, contra viento y marea, y contra la opinión de media España. Pero, ¿qué opina de todo esto su familia más cercana? Porque una cosa es perdonar en la intimidad de tu confesionario o en el plató de El Hormiguero, delante de Pablo Motos y sus hormigas parlanchinas, y otra muy distinta es que tu madre, la mismísima e implacable Isabel Preisler, y tu hermano, el cantante de fama mundial Enrique Iglesias, que no tiene un pelo de tonto, le dé la bendición a este nuevo y mejorado Íñigo Onieva. Y os adelanto, amigas mías, que en los salones de Villa Meona y en las mansiones de Miami, la cosa no está, ni de lejos, tan clara ni tan bendecida como Tamara nos quiere hacer ver. Preparaos, porque la guerra familiar que se desató entonces promete seguir dando coletazos. Y mientras Tamara Falcó, envuelta en su nube de fe recién estrenada y amor presuntamente reencontrado, nos vendía en El Hormiguero su reconciliación con Íñigo Onieva como si fuera el milagro de los panés y los peces, que se cocía realmente entre los muros de Villa Meona y en las soleadas costas de Miami. Porque una cosa es perdonar los cuernos delante de Pablo Motos y sus hormigas cantarinas, y otra muy, muy distinta es que tu madre, la mismísima e implacable Isabel Preisler, y tu hermano, el cantante de fama mundial y hombre con 2 dedos de frente, Enrique Iglesias, te dé la bendición para volver con el sinvergüenza que te humilló ante el planeta entero. Y os adelanto, mis queridas salseadoras, que de bendiciones y palmaditas en la espalda, más bien poquitas, o directamente ninguna. Empecemos por la matriarca, por la reina de corazones, por esa mujer que ha hecho del control de imagen y de la discreción elegante, cuando le conviene, claro, su marca personal, Isabel Preisler. ¡Ay, Isabelita, la que te tuvo que liar tu Tami!
Porque si hay algo que Isabel no soporta es el escándalo, la vulgaridad, y que se mancille el buen nombre de la familia, o más bien, su propia y sacrosanta imagen. E Íñigo Onieva, con su vídeo de la infidelidad y su posterior carrusel de mentiras y excusas baratas, representaba todo aquello que Isabel detesta. Desde el minuto 1, según cuentan las lenguas más afiladas y mejor informadas de la alta sociedad madrileña, Isabel nunca tragó a Íñigo. Le olía a chamusquina, a chico de la noche con demasiadas ínfulas y muy poca sustancia. Veía en él un peligro para su Tamara, para esa hija a la que, a pesar de todo, quiere proteger, a su manera. Claro, que la manera de proteger de Isabel a veces es un poco peculiar. Y cuando estalló el escándalo del vídeo, Isabel, en privado, debió echar más pestes que un dragón con gastroenteritis. Dicen que le advirtió a Tamara, que le suplicó, que le imploró que no volviera con él, que ese hombre no era de fiar, que la iba a hacer sufrir de nuevo. Que incluso llegó a descubrir comportamientos sospechosos de Íñigo mucho antes de que saltara la liebre de la infidelidad pública. ¿Y qué hizo Tamara? Pues lo que suelen hacer las hijas cuando creen estar locamente enamoradas y su madre les lleva la contraria: oídos sordos. Se enrocó en su decisión, se aferró a su fe, o a lo que fuera que la impulsara, y decidió darle una nueva oportunidad a su amor. ¿El resultado? Un distanciamiento histórico entre madre e hija. Sí, como lo oís. Cuentan que durante meses la tensión en Villa Meona se podía cortar con un cuchillo jamonero. Que Isabel y Tamara apenas se dirigían la palabra. Que incluso llegaron a pasar la Nochebuena separadas por primera vez en décadas, un auténtico cisma en el clan Preisler. ¿Os imagináis el percal? Isabel, la reina de las navidades perfectas y las fotos de familia de revista, sin su hija marquesa en la mesa. Eso sí que es una declaración de guerra. Y luego está el famoso unfollow gate en Instagram. De repente, un día, zas, Isabel Preisler deja de seguir a su yerno Íñigo en redes sociales. El escándalo fue mayúsculo. ¿Ha roto Isabel definitivamente con Íñigo? ¿Le ha puesto la cruz para siempre? Luego, claro, salieron a decir que había sido un error de la persona que le lleva las redes, que si un descuido técnico. Venga ya. ¿Nos toman por tontas? En el mundo de Isabel Preisler, queridas, no hay errores ni descuidos. Cada gesto, cada silencio, cada unfollow está más medido y calculado que el presupuesto de la Casa Real. Ese dejar de seguir fue un mensajito en toda regla, una forma elegante, a su manera, de decir: este señor no me gusta un pelo y no quiero que se le asocie conmigo. Aunque luego, por presiones o por mantener las formas, tuviera que volver a seguirle. Puro teatro Preisler. Así que tenemos a Isabel Preisler, la suegra de hierro, echando pestes por lo bajini, y no tan bajini, contra el novio de su hija, y a Tamara, la marquesa rebelde, haciendo oídos sordos y defendiendo a su chulazo contra viento y marea. Una situación que, como podéis imaginar, es una auténtica bomba de relojería para cualquier familia, y más aún para una familia tan expuesta mediáticamente como los Preisler Falcó. Y una aquí, como buena vecina cotilla, se pregunta: Tamara, hija, con la madre que tienes, con la experiencia que tiene Isabel en hombres y en la vida, ¿de verdad crees que no tiene ni un poquito de razón? ¿De verdad ese amor tuyo por Íñigo es tan fuerte y tan ciego que te impide ver lo que todo el mundo parece estar viendo? Porque, a veces, por mucho marquesado y mucha fe que tengas, pareces tener menos luces que una bicicleta sin dinamo cuando se trata de elegir pareja. Con perdón. Pero si la oposición de Isabel Preisler era un frente de batalla importante para Tamara e Íñigo, esperad a oír la que se lió con el hermano mayor, el discreto pero matón Enrique Iglesias. Porque Enrique, que siempre ha intentado mantenerse al margen de los escándalos familiares y que vive su vida tranquilamente en Miami lejos del foco mediático español, parece que con el tema de Íñigo Onieva no pudo, o no quiso, quedarse callado. Recordemos que, cuando Tamara rompió con Íñigo por primera vez después del vídeo de la infidelidad, Enrique, en un alarde de humor negro y quizás de desprecio hacia su futuro cuñado, le soltó a su hermana algo así como: no te preocupes, Tami, que yo te busco un novio ruso, de esos altos, guapos y con dinero. Toma ya. Una forma elegante de decir: olvídate de ese impresentable y búscate algo mejor. Un comentario que ya dejaba entrever que Íñigo Onieva no era precisamente santo de la devoción del cantante. Pero la verdadera estocada ácida de Enrique Iglesias a su cuñadísimo llegó en forma de canción. Sí, como en las mejores películas de venganza. Resulta que Enrique sacó un tema nuevo, y la letra, la letra, parecía escrita a medida para Íñigo Onieva. Frases como: me metieron un gol y me rompieron la camisa, o yo sé que tú te habías pensado que yo era un descarado, eran dardos envenenados que apuntaban directamente al historial de golferías y mentiras de Íñigo. La propia Tamara Falcó, en una de sus apariciones estelares en El Hormiguero, confesó entre risitas nerviosas y miradas cómplices que Íñigo estaba convencido de que la canción de Enrique iba dedicada a él. Y ella, ni corta ni perezosa, le decía que sí, que por supuesto que era para él. Imaginen la escena. Tu cuñado, una estrella mundial de la música, dedicándote una canción donde te pone de mentiroso y de jeta para arriba, y tu propia prometida descojonándose de risa en televisión nacional.
Es que es para no salir de casa en un mes. Cuentan que Íñigo Onieva se pilló un cabreo monumental con la dichosa cancioncita y con las bromitas de Tamara en televisión. Que se sintió humillado, ridiculizado, convertido en el hazmerreír de España gracias a su cuñado el cantante. Y no me extraña. Porque Enrique Iglesias, con esa carita de no haber roto un plato, le metió un gol por toda la escuadra, una venganza musical que seguro que escoció, y mucho, en el ego de nuestro Íñigo. ¿Qué mejor forma para un hermano que ve sufrir a su hermana, o que simplemente no traga a su cuñado, que dedicarle una canción que se convierta en el himno no oficial del cornudo del año o del jeta reconvertido? Chapó por Enrique. Así que, mis valientes, el panorama para Tamara Falcó y su amor redimido no podía ser más desolador en el frente familiar. Por un lado, una madre, Isabel Preisler, que le ha declarado la guerra fría a su yerno y que no pierde ocasión para marcar distancias y mostrar su desaprobación. Y por otro, un hermano, Enrique Iglesias, que utiliza su arte y su influencia para ridiculizarlo y dejarlo en evidencia. Con este panorama, con la familia más influyente de España en tu contra, ¿qué es lo que realmente ata a Tamara Falcó a un hombre como Íñigo Onieva, un hombre que le ha traído más disgustos que alegrías, más humillaciones que momentos de felicidad? ¿Es solo su irrefrenable y casi obsesivo deseo de pasar por el altar y tener un bebé antes de que, según ella, se le pase el arroz? ¿O hay algo más oscuro, algo más profundo, una debilidad secreta por este tipo de canallas con encanto que la tiene completamente enganchada y cegada? Tenemos a Tamara Falcó, marquesa de Griñón, hija de Isabel Preisler y Carlos Falcó, una mujer que lo ha tenido todo en la vida, apellido, dinero, fama, y una fe que, según ella, mueve montañas, o al menos, le ayuda a perdonar cuernos públicos. Y por otro lado, tenemos a Íñigo Onieva, el jeta por excelencia, el hombre que la humilló delante de toda España con un vídeo de infidelidad que era más explícito que una película para adultos. Y después de todo eso, después del anillo devuelto, de las lágrimas en televisión, de la familia en pie de guerra, va Tamara y lo perdona. Y no solo lo perdona, sino que se casa con él en una boda que fue el evento del año, por lo surrealista, más que por lo romántico. Entonces, la pregunta es inevitable. ¿Por qué, Tamara? ¿Por qué? ¿Qué oscuros y retorcidos motivos se esconden detrás de ese perdón que desafía toda lógica y toda dignidad? Pues bien, en Tirando Salseo hemos estado investigando, atando cabos, y escuchando lo que se dice en los mentideros más selectos, y en los más barriobajeros, que a veces son los más informados, y hemos llegado a algunas conclusiones que os van a dejar de piedra. La primera, y quizás la más evidente para muchas, es la desesperación de Tamara por ser madre y por formar una familia tradicional. No nos engañemos, Tamara ya ha pasado la barrera de los 40. Y en ese mundo de la alta sociedad donde el casarse bien y tener hijos sigue siendo el objetivo vital número uno para muchas mujeres, por mucho que nos vendan la moto de la modernidad, el reloj biológico aprieta, y mucho. Tamara ha confesado públicamente su deseo de ser madre, ha hablado de tratamientos de fertilidad, de su fe en que Dios le concederá ese milagro. Y quizás, solo quizás, Íñigo Onieva, con todos sus defectos, que son legión, representaba para ella la última oportunidad, el último tren para cumplir ese sueño antes de que fuera demasiado tarde. ¿Estaba dispuesta a tragar con cuernos, mentiras y humillaciones con tal de conseguir un bebé con apellido compuesto y un marido en el álbum de fotos? Pues viéndolo visto, parece que sí. Como diría una vecina mía muy bruta pero muy sabia, algunas, con tal de tener un churumbel, se casan hasta con el diablo cojuelo. Y es que esa obsesión por la maternidad, por ese ideal de familia de cuento de hadas que tanto le han inculcado desde pequeña, podría haber nublado por completo el juicio de Tamara. Ella misma lo dijo en El hormiguero: yo rezo, pero hay médicos detrás. Una frase que resuma a la perfección esa mezcla de fe ingenua y pragmatismo desesperado. Reza para que el milagro ocurra, pero por si acaso, se pone en manos de la ciencia. Y para que la ciencia y Dios funcionen, necesita un proveedor de material genético y un padre oficial para la criatura. E Íñigo, con su juventud relativa y su disposición a pasar por el aro, después del susto inicial, parecía el candidato perfecto, o al menos, el único disponible en ese momento de pánico biológico. Pero hay otra teoría, mucho más morbosa y polarizante, que circula con fuerza por los mentideros y que explicaría esa atracción fatal de Tamara por un personaje como Íñigo Onieva. Y es la teoría de que a Tamara, en el fondo, le gustan los canallas. Le van los chulos con encanto, los tipos un poco crápulas, los que le dan esa vidilla y esa emoción que no encuentran los niños bien aburridos y previsibles. Sí, ya sé que suena fuerte, que choca frontalmente con su imagen de marquesa modosita y beata. Pero, ¿no os habéis fijado en ese brillo especial que se le pone en los ojos cuando habla de Íñigo, incluso cuando recuerda sus meteduras de pata? ¿No hay en ella una especie de fascinación por ese lado oscuro, por ese hombre que vive al límite, que cierra las discotecas y que parece no tenerle miedo a nada ni a nadie? Piénsenlo bien. Íñigo Onieva, con su pasado fiestero, con su fama de rey de la noche madrileña, con sus escándalos de infidelidades, es el prototipo del malote que, por alguna extraña razón, vuelve locas a algunas mujeres.
Quizás Tamara, harta de una vida demasiado encorsetada, demasiado previsible, demasiado Preisler, encontró en Íñigo esa dosis de rebeldía, de aventura, de peligro controlado que necesitaba para sentirse viva. Quizás disfruta con el drama, con la emoción de domar al canalla, de convertir al lobo en un corderito a base de amor, fe y paciencia, y mucha, mucha pasta, no nos engañemos. Como esas mujeres que, en el fondo, confunden los fuegos artificiales de una relación tóxica con la llama del amor verdadero, y luego vienen los llantos, las terapias y los te lo dije de las amigas. Y aquí es donde entra en juego la famosa disculpa de Íñigo Onieva en su propia boda. ¿Recordáis? Ese momento en el que, delante de todos los invitados, incluida la Preisler, que seguro que estaba con una sonrisita de hiena, Íñigo entonó el mea culpa y dijo aquello de, os he hecho sufrir por mis errores, y es algo que no me perdonaré y que compensaré cada día de mi vida. Qué bonito, qué emotivo, qué arrepentimiento tan profundo. ¡Oh! ¿Qué teatro más grande? Porque, vamos a ver, ¿de verdad nos creemos que un tipo como Íñigo, que mintió como un bellaco hasta que lo pillaron con las manos en la masa, se arrepintió de verdad y se convirtió en un santo de la noche a la mañana? ¿O fue simplemente una performance calculada, una frasecita aprendida para contentar a Tamara, para congraciarse con la familia política, lo poco que le quedaba de ella, y para intentar limpiar su imagen de cara a la galería y a los jugosos contratos publicitarios que se le venían encima como marido de la marquesa? Yo, queridas, apuesto más por lo segundo. Fue una actuación digna de un Oscar, sí, pero un Oscar al cinismo y a la cara dura. Y Tamara, claro, se lo tragó enterito. O al menos, hizo como que se lo tragaba. Porque en ese momento, ella ya había tomado su decisión. Íñigo era el elegido, el hombre con el que iba a formar una familia, el padre de sus futuros hijos. Y si para ello tenía que perdonar cuernos, mentiras y humillaciones públicas, pues se perdonaba y punto. Porque el premio final, el matrimonio, el bebé, la foto de familia perfecta en Eleola, lo valía todo. Pero, ¿a qué precio, Tamara? ¿A qué precio este perdón, esta segunda, o tercera, o cuarta oportunidad? Porque lo que has sacrificado por el camino no es moco de pavo. Has sacrificado, presuntamente, la relación con tu madre, Isabel Preisler, que no te ha perdonado esta traición a su criterio y a su linaje. Has sacrificado parte de tu credibilidad pública, porque media España te ve ahora como una mujer ingenua, débil, o directamente, como una tonta útil en manos de un manipulador. Y, lo que es peor, has sacrificado, quizás, tu propia paz mental, porque vivir con la sombra de la duda, con el miedo constante a una nueva infidelidad, a un nuevo escándalo, eso no es vida, Tamara, eso es un sinvivir. Y mientras tanto, Íñigo Onieva, después de su breve y fallido intento de parecer un empresario serio con el restaurante Casas Salesas, ese chiringuito que ya destripamos en otro guionazo y que acabó como el Rosario de la Aurora, ha vuelto a su estado natural, el de niní de lujo profesional, el de acompañante a sueldo de cariño de la marquesa. Viajecitos en business, pagados por Tami, of course, cenas en restaurantes de postín, modelitos de marca. La vida padre, vamos. ¿Disfruta Tamara de esta dinámica, de ser ella la que lleva los pantalones y la cartera, en la relación? ¿O es simplemente la resignación de quien sabe que su marido, por mucho que lo intente, es alérgico al trabajo y adicto a la buena vida, pagada por otros, a poder ser? Con un perdón tan inverosímil como el que Tamara Falcó le ha otorgado a Íñigo Onieva, con una familia política, la suya propia, en pie de guerra contra su elección, y con un marido que tiene un historial más largo que la lista de espera para operarse de cataratas por la Seguridad Social, ¿qué futuro real le espera a este matrimonio? ¿Es de verdad un y comieron perdices y fueron muy felices, como en los cuentos de hadas que tanto le gustan a Tamara? ¿O estamos, más bien, ante la crónica de un nuevo, y quizás más humillante todavía, desengaño anunciado? Llegamos al inevitable momento de poner todas las cartas sobre la mesa y preguntarnos, pero, este Íñigo Onieva, este marqués consorte en prácticas, este niní de lujo profesional, ¿quién demonios es en realidad? ¿Y cuál es el verdadero secreto detrás de este perdón que ha hecho historia? Porque para entender la magnitud de la fe ciega de Tamara, o de su presunta ingenuidad, que a estas alturas ya roza lo estratosférico, hay que recordar de dónde viene Íñigo. No olvidemos ese episodio glorioso, ese que debería estar en los anales del ridículo más espantoso, su intento de cursar un máster en el prestigiosísimo Instituto de Empresa. Sí, amigas, nuestro Íñigo, en un alarde de quiero y no puedo, o más bien, quiero vivir del cuento pero con un título que me decaché, decidió que quería codearse con la élite empresarial. ¿Y cómo se presentó? Pues con un vídeo grabado en Bora Bora, apoyando el móvil en un daiquiri, con más bronceado que neuronas, y con un inglés que haría sangrar los oídos al mismísimo William Shakespeare. Presumiendo de yerno de Isabel Preisler y de marido de la marquesa de Griñón como si eso fuera un currículum. El resultado, como era de esperar, fue un rechazo humillante y el cachondeo generalizado en toda la universidad. El MasterChef del ridículo lo llamaron algunos. Y de ese bochorno, de esa incapacidad para labrarse un futuro por sí mismo, nació la brillante idea del restaurante Casas Salesas, ese otro proyecto que, como ya vimos, acabó como el Rosario de la Aurora, con Íñigo de patitas en la calle. Un auténtico genio de los negocios, este chico.
Así que tenemos a un hombre con un historial de infidelidades públicas, mentiras descaradas, fracasos profesionales y una aparente alergia al trabajo duro. Un hombre que, antes de la boda, ya demostró ser un viva la virgen, un disfrutón de la noche madrileña al que el compromiso le duraba lo que un chupito de tequila en una barra libre. Y este es el hombre al que Tamara Falcó ha decidido perdonar, con el que ha decidido casarse y con el que, presuntamente, quiere formar una familia bendecida por Dios. Es que es para alucinar en colores y pedir una segunda opinión, psiquiátrica. Porque, seamos sinceras, el secreto del perdón de Tamara Falcó no parece residir tanto en una fe inquebrantable o en un amor a prueba de bombas, como en una compleja mezcla de desesperación, ingenuidad y quizás, una preocupante dosis de dependencia emocional. ¿Desesperación por cumplir con ese guión de niña bien que se casa y tiene hijos antes de que sea demasiado tarde? ¿Ingenuidad por creerse las lágrimas de cocodrilo y las promesas de cambio de un jeta profesional como Íñigo? ¿O dependencia por necesitar ese drama, ese proyecto de reforma de un hombre canalla, para sentirse viva, para tener un propósito? Y aquí es donde entra esa teoría tan tirando salseo que a muchas nos ronda la cabeza. ¿No será que a Tamara, en el fondo, le van los chulos, los malotes con encanto? Esos tipos un poco crápulas, un poco golfos, que le dan esa vidilla y esa emoción que no encuentra los pretendientes más formales y aburridos. Quizás, en su mundo de algodones de azúcar y misas de 12, Íñigo Onieva representa esa dosis de peligro y rebeldía que, paradójicamente, la atrae como la luz a una polilla. Una atracción fatal que la lleva a perdonar lo imperdonable, a justificar lo injustificable, y a vivir en una montaña rusa emocional que, tarde o temprano, acabará descarrilando. Porque un leopardo, queridas, por mucho que lo vistas de seda y lo lleves a misa, no cambia sus manchas. E Íñigo Onieva tiene más manchas en su historial que un dálmata con sarampión. Y mientras Tamara vive su particular vía crucis sentimental, pagando los platos rotos y los viajes en business de su marqués consorte, ¿qué futuro les espera? El propio contexto que me disteis lo dejaba caer. Tamara parece una adolescente enamorada del chulo de clase aunque vaya a mandarla a terapia. Y no me extrañaría nada. Porque aguantar este nivel de estrés, de humillación pública, de desaprobación familiar, eso pasa factura. Quizás la terapia sea la única salida para que Tamara, de una vez por todas, abra los ojos y se dé cuenta de que el amor verdadero no consiste en perdonar cuernos y financiar la vida de un niní de lujo, sino en encontrar a alguien que la respete, la valore y la quiera de verdad, por lo que es y no por lo que tiene. Pero, ¿cambiará Íñigo? ¿Se convertirá de repente en ese marido fiel, trabajador y responsable que Tamara, y su madre Isabel, tanto anhelan? Permítime que lo dude, y mucho. Este chico parece haber encontrado su chollo particular, una marquesa enamorada, una cuenta corriente saneada, la de ella, claro, y una vida de lujo sin dar un palo al agua. ¿Para qué va a cambiar? Mientras Tamara siga perdonando y pagando, él seguirá siendo el rey del mambo, hasta que llegue el próximo escándalo, la próxima infidelidad, la próxima humillación. Y entonces, volveremos a empezar. Porque el verdadero secreto del perdón de Tamara Falcó quizás no sea ningún misterio insondable, sino algo mucho más simple y triste, una mezcla de miedo a la soledad, presión social, un reloj biológico que aprieta, y una preocupante falta de amor propio que la lleva a conformarse con migajas cuando podría tener el pastel entero. Una pena, la verdad. Una auténtica pena por ella. Y ahora, mis valientes y sabias salseadoras, después de este análisis exhaustivo y sin piedad, después de haber puesto todas las cartas sobre la mesa y haber destripado los entresijos de este perdón que ha hecho correr ríos de tinta, y de lágrimas, seguramente, llega el momento más importante, el que todas estáis esperando, vuestro veredicto final. Quiero que esta caja de comentarios se convierta en el juzgado popular definitivo de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Que tiemble YouTube, que ardan las redes. Aquí es donde se va a decidir el futuro de esta pareja. ¿Creéis que Tamara ha perdonado a Íñigo por amor verdadero, por fe inquebrantable, o por una mezcla de desesperación y ceguera monumental? ¿Pensáis que Íñigo Onieva ha cambiado de verdad y se ha convertido en un hombre nuevo, o es solo cuestión de tiempo que la vuelva a liar pardísima? ¿Qué futuro le auguráis a este matrimonio tan polémico y tan cuestionado? ¿Acabará en divorcio escandaloso, en terapia de pareja intensiva, o nos sorprenderán con un y comieron perdices más falso que un billete de 6 euros? No os calléis absolutamente nada de nada. Quiero leer vuestras opiniones más sinceras, vuestras teorías más locas, vuestras indignaciones más profundas y vuestros te lo dije más sabios. Que este hilo de comentarios sea más largo que la lista de invitados a una fiesta de Isabel Preisler en sus buenos tiempos. Que esto explote de una vez por todas con vuestra sabiduría popular. Si este guionazo que hemos construido juntos con tanto cariño y tanta mala leche, si esta autopsia en directo a uno de los cuentos de hadas más falsos y surrealistas del panorama nacional os ha mantenido con los ojos como platos y el corazón en un puño, si creéis que tirando salseo es esa voz valiente, necesaria e irreverente que desenmascara a los farsantes del famoseo y a sus cuentos chinos. Entonces, mis amores, petad el botón de like como si no hubiera un mañana, como si cada me gusta fuera un clavo más en el ataúd de la mentira y la hipocresía.
Que ese pulgar hacia arriba, ese gesto tan simple pero tan poderoso, demuestre que queréis más verdades sin anestesia, más análisis sin pelos en la lengua, más tirando salseo en vena y sin cortar. Ayudadme a que este mensaje rompedor llegue a todos los rincones del planeta, a que más gente abra los ojos de una vez por todas y deje de tragarse las milongas que nos intentan colar. Y para vosotros, mi ejército incondicional de salseadores de élite, mi comunidad de almas libres, críticas e inconformistas que no os conformáis con la versión oficial y siempre buscáis la chicha oculta detrás de las sonrisas de Potocal y los comunicados edulcorados. Sabéis de sobra que Tirando Salseo es vuestra trinchera de combate, vuestro santuario sagrado de la verdad incómoda y el cotilleo con fundamento y con mucha retranca. Si todavía, por algún extraño y misterioso designio del universo o por pura distracción imperdonable, que os perdono, pero que no se vuelva a repetir, ¿no te has unido a esta resistencia numantina contra la telebasura y la manipulación mediática? ¿A qué demonios estás esperando, alma de cántaro bendito? Dale con furia y con convicción al botón de suscribirse y únete a la familia de los que no se callan ni debajo del agua bendita. Es totalmente gratis, es un honor inmenso para este humilde servidor de ustedes que os habla, y es la única forma garantizada y científicamente probada, bueno, casi, de no perderte ni una sola de estas investigaciones a fondo que tanto nos gustan y que tanto escuecen algunos poderosos de medio pelo. Y, por supuesto, mis fieles e irreemplazables guerreros del salseo sin cuartel, esa campanita tiene que sonar más fuerte que las campanas de la Catedral de Santiago en Año Santo. Actívala sin dudarlo ni un instante para que seáis los primerísimos de la fila, los VIP de Tirando Salseo, en recibir la alerta calentita, recién salida del horno del escándalo, cuando el próximo bombazo informativo esté servido en bandeja de plata en este vuestro canal de confianza y desahogo total. Porque aquí, en esta casa de locos maravillosos y bien informados, el salseo es de Champions League y vosotros, mi querida y aguerrida audiencia, sois mis invitados de honor a la gran final de cada vídeo que parimos con sangre, sudor y muchas risas. Uf, qué viaje tan intenso, familia querida. Hemos navegado juntos por un auténtico maremoto de emociones, de infidelidades, de perdones inexplicables y de muchísima vergüenza ajena con este especial dedicado al secreto del perdón de Tamara Falcó. Sé que ha sido un recorrido largo, denso como un cocido madrileño en pleno agosto, y que a más de uno le habrá subido la tensión arterial hasta límites que rozan lo ilegal. Pero así es Tirando Salseo, mis valientes. Un chute de adrenalina informativa sin cortar, un torrente de verdades como puños, o al menos, de nuestras verdades más profundas y sentidas, que son las que molan de verdad y las que os hacen volver a por más cada día. Y ese puntito de mala leche bien intencionada y absolutamente necesaria que le da sabor a la vida y nos diferencia del rebaño de los políticamente correctos, los bienpensantes de salón con moqueta y los que miran para otro lado cuando la mierda salpica a los de arriba. Gracias, desde lo más profundo de mi corazón salseante, justiciero y un poquito cabreado, lo reconozco, por vuestra increíble resistencia numantina, por vuestra inteligencia para leer entre líneas y más allá de las apariencias, y por vuestra pasión desbordante por desentrañar las verdades, y las mentiras, que se esconden detrás del papel cuché. Las sonrisas congeladas de nuestros queridos, y a veces, muy odiados, famosos, y las instituciones que pagamos todos con el sudor de nuestra frente. Sois el auténtico motor de este canal, la razón de ser de este humilde servidor que solo busca compartir con vosotros la información más jugosa, la polémica más candente y la opinión más libre y desacomplejada que encontraréis en todo el vasto y a veces desolador universo de YouTube. Cuidaos como el tesoro más preciado que sois en este mundo de farsantes y apariencias, seguid siendo maravillosamente críticos, insaciablemente curiosos, y sobre todo, jamás dejéis que nadie os diga lo que tenéis que pensar, sentir o decir. Os llevo tatuados en el alma, mis salseadores de pro. Y cuidadito, mucho cuidadito, porque mientras Tamara Falcó e Íñigo Nieva intentan convencernos de su particular y comieron perdices, aunque sea con sabor a cuerno quemado, en Tirando Salseo ya estamos afilando los cuchillos y preparando el próximo festín de verdades incómodas. Porque ya estamos investigando a fondo otro escándalo que va a hacer que esto de la marquesa y el niní de lujo parezca una simple pelea de patio de colegio entre niños pijos. Implica a una presentadora de televisión muy conocida que presume de vida perfecta y de familia ideal, pero cuya fachada esconde secretos inconfesables, mentiras como catedrales y alguna que otra visita inesperada a paraísos fiscales. Pero de eso, mis amores, hablaremos en el próximo vídeo. Y os aseguro que no os lo vais a querer perder por nada del mundo, porque la vamos a liar más gorda que nunca y vamos a poner a más de una estrella contra las cuerdas de la vergüenza. Un beso gigante, familia. Hasta la próxima aventura salseante. Agur, y que el morbo inteligente, la indignación con fundamento y el buen humor, aunque sea más negro que el futuro laboral de Íñigo Nieva sin la chequera de Tamara, os acompañen siempre en vuestras vidas. Chao, y a comentar como si no hubiera un mañana, que quiero ver esos teclados echando más humo que una falla en la noche de la crema.